Bueno, pues podemos empezar. Cosme, tú llevas la... Buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar aquí entre Rafael Moneo y Eduardo Souto de Moura, los Pritzker ibéricos, como decís, aunque suena a jamón 5J, ¿no? Y entre Pachi Mangano y Luis Fernández Galiano, a los que os agradezco la invitación a compartir este debate, ¿no? Llevamos 3 días hablando de lo común que va desde lo vulgar, lo cotidiano, lo corriente, lo comunitario, lo identitario. Se habló también de lo popular y lo que tiene de norma, lo compartido como es el metro o como es ese monasterio traspasado a 78 viviendas, los espacios de comunión, lo que pertenece a todos, lo que nos mancomuna, y también lo que es el sentido común, que yo creo que la charla de Antonio Cruz, o sobre todo el debate, fue la revelación de lo que es el sentido común llevado a la arquitectura, ¿no? Yo empezaría con una pregunta a los dos, tanto a Rafael Moneo como a Eduardo Souto, que quizás suele ser la pregunta que los estudiantes soléis hacer al final, y es: en este tiempo de crisis, ¿cómo mantenéis o cómo veis la praxis en vuestros estudios? Eduardo ayer me decía que no lo ve muy bien, que lo ve bastante difícil como para final de año. ¿Empiezo yo? Sí. No lo veo difícil, más soy optimista. Que crisis en griego quiere decir cambio. En chino quiere decir cambio, se escribe con 2 signos. Uno es cambio, otro es proyecto. Hasta ahora los proyectos no hay mucho, ni cambio ni proyectos. Mas quiere decir que la crisis es cuando uno no tiene conciencia que está en crisis, piensa que está bien. Y es cuando sabe y acordó, y hay congresos como este sobre el común, sobre hablar de la sociedad, del espectáculo, de la representación, de la simulación, y haber conciencia de esto, que puede ser divertido, los tiempos, una excepción, mas no puede ser la regla de una sociedad, de una economía a vivir. Eso ya hace parte de la salida de la crisis. Solo que va a durar los tiempos. La arquitectura no es como las otras disciplinas, porque hacer un proyecto es necesario mucho tiempo. Entonces es un tren para, primero, que exista el monasterio u otro. Necesita 10, 12 años, 3 años. Entonces la crisis llega y para firmar el tren es necesario mucho tiempo. Para meter de nuevo el tren a subir necesitamos también de tiempo. Bien, el problema para mí es económico, porque los cambios y lo que me piden para hacer con el poco dinero me está gustando, haciendo un ejercicio de reducción de dibujo y de materiales y de precios. Por ejemplo, acabé el monasterio, ya no se podía comprar piedra en hormigón blanco. Muchas de estas piezas que se ven ahí, muros y bancos y tal, son de hormigón, no, porque acabó, en Navidades acabó. Y hay que motivar la imaginación. El problema es situación económica, intelectual. La crisis hace siempre bien. ¿Pero ayuda de alguna manera el premio Pritzker a mantener el trabajo? No, al contrario. Al contrario. Al contrario. Sobre todo en los países latinos. Sí, no, en el mío país es cuando un proyecto mío va al ayuntamiento, es peor, porque dice: ahora tú piensas por ser Pritzker, ¿qué puedes hacer? Y es peor. Rafael, en tu caso. Bueno, casi voy a entrar, porque me ha impresionado mucho el trabajo de Eduardo, y algo de lo que ha dicho a propósito del Pritzker contestaré luego, pero lo dejaré para el final. Porque a mí lo que me ha impresionado, como lo que más admiro de esta actitud de los arquitectos portugueses, más en el caso todavía de Eduardo con el de Álvaro es otra cosa, es esta
el radicalismo de la tolerancia. Yo creo que este radicalismo de tolerancia, que empieza por tolerancia para consigo mismo, porque viniendo de una estética y de una educación, me atrevería a decir que idealista, y de una exigencia formal que reclamaría otro mundo figurativo, Eduardo es capaz de absorber, de recoger, de incluir. Él lo ha dicho de paso, dice, bueno, aquí están los modernos, pero está también la tendencia, y está también lo vulgar, y está también lo antiguo, y están también los historiadores. Yo creo que esta capacidad de prescindir de prejuicios es un ejercicio realmente admirable, que seguramente está acentuado por la crisis, pero que está también, me parece, en el corazón de lo más valioso de este tipo de arquitectura, que tiene raíces éticas, me parece. En el fondo, lo que admiras de esta arquitectura es esa capacidad de recoger tantas realidades diversas de un modo que al final tampoco lo deja de manera que el arqueologismo sea lo que se ve del monasterio de las Bernardas, porque al final las últimas fotos muestran un carácter unitario potentísimo, y que todavía lo será más en el momento en que el verde se apodere de él. Por ejemplo, clara muestra de ese abandono falto de prejuicios, de una educación más abstracta que han tenido. O sea, si uno se dirige a las primeras obras de Eduardo, también son obras más duras en el sentido de su respeto a los modelos estilísticos de origen. Por ejemplo, si cogemos la estación de tren y uno pensase cómo abordaría la estación de tren un arquitecto de los años 20 que se remitiese a la industria, desde luego que no se atrevería a poner esos azulejos artesanos. Esta situación nueva que aparece al principio del siglo XXI y ya seguramente al final del siglo XX, de confiar menos en determinados principios y volver a hacer de esta muestra de una tolerancia que a mí me parece extraordinariamente sana y que seguramente va a verse reforzada por la crisis. Como he dicho antes que iba a decir algo a propósito, creo que es engañoso lo que ha dicho Eduardo de que el Pritzker no le ayuda. No sé, seguro que el Pritzker puede distanciar y asustar a determinados tipos de clientes, pero también seguro que la estatura internacional de Eduardo se ha visto reforzada y no me parece exacto lo que ha dicho, que le ha hecho más mal que bien. Yo me imagino que le ha hecho más bien que mal. Pero bueno, esto va dicho para no ser condescendiente y realmente, en el caso mío, no ser tolerante. Bueno, ¿quién va a hablar? ¿Pero no piensas que la tolerancia de que hablas es más la tolerancia de los funcionarios portugueses que la de los españoles? Bueno, que el arqueologismo y toda la concepción del patrimonio puede ser más libre en Portugal, Eduardo? No, es igual. Seguramente será parecido. Es igual. El peor es Italia. La superintendencia, más es igual.
A mí me gustó esta cosa sobre la tolerancia, porque cuando Monet hablaba, me recordaba una cosa, que los estilos portugueses son siempre cruzados. Decían que las clasificaciones son artificiales, no hay el barroco, el renacimiento y tal. Mas no sé si es por la posición geográfica, que están tan lateral. Y después hay que ir a la Europa, a los centros de decisión de las vanguardias. Y llega tarde en Portugal. Y después somos pequeños. Y cuando se empieza el nuevo estilo, está acabando ya. Y cruce, el manuelino no es el último tardo gótico que llegó tarde al fin de Europa y ya estaba con conexiones con el Renacimiento. Y los estilos son muy mezclados. Y sobre todo la cultura portuguesa, pienso que es tolerante porque es una cuestión pragmática, no es cristiana. Portugal tenía 1 millón de personas, tenía India, África, Brasil, no tenía ejército, no podía conquistar con las armas, no tenía la fuerza de los jesuitas a entrar. Entonces llegaban familias tolerantes y tal, se adaptaban a la topografía, porque no tenía máquinas, era todo más dulce. Esta es una historia, pienso, es una tolerancia no por ideología, más pragmática. Bueno, pero de resultados también valiosos y diversos a otros tipos de inclusión de los restos del pasado en la arquitectura, ¿no? Bueno, por pensar en un ejemplo que considero mucho, el Museo de Chipperfield en Berlín, en cierto modo, al dejar rastro de todo, no disfruta de esta condición unitaria última que tiene el rostro nuevo del convento de las Bernardas. Hay que mirar un poco más atentamente en las Bernardas, porque debajo de esa capa de la unidad está, pero esa unidad es al final quizás lo que da más valor a toda la operación. En el caso del museo, cabría decir que es más literal el procedimiento. El del tuyo, en cierto modo, me ha parecido más, no sé, con un propósito de asumir la operación más, no es responsable, pero más, digamos, con más riesgo, digamos. En Berlín no le hubieran dejado trasladar las ventanas. De noche. No, más, yo digo esto después más. Ellos no saben la arqueología que modela las ventanas, pero están ahí todos los días, se hacen domingos. Estarán en internet ahora viendo. No, ahora terminé con un buen prisión. No, yo pienso que esta cosa de Berlín es muy diferente, pienso, porque Berlín es un edificio y aquí, pero no, yo quería hacer ciudad, quería meter las manos en esta periferia, habitación social mal hecha de los años 60. Abdiqué de mucho moralismo, que eso no. Chipperfield es no es pejorativo, es más moralista, usa más el dibujo, el design. Y aquí, por ejemplo, el detalle no me preocupa si no es piedra o es hormigón. No hay dinero para la piedra, sí, hormigón, porque es global, tiene mal, bueno, fuerte, bonito, feo. Es muy natural. Pero también te ayudaba a estructurar los muros, el hormigón. No, digo el hormigón sí. De los jardines, las piedras, los pavimentos sin hormigón. Eduardo, pero nos decías que habías domesticado al coyote en el convento, pero el metro también, ese es otro coyote importante que has tenido que domesticar en muchos sitios, ¿no? El metro puede ser el proyecto más importante de mi vida, no es lo que me gusta más, porque entendí muy bien la arquitectura social y abandoné algunos radicalismos de juventud que al final disfrazan la inseguridad. No es radical porque es inseguro.
pienso yo. Y el metro yo trabajé para un constructor. Trabajé 2 años para ser respetado, que me trataban como tú decides el color de la cerámica y cállate. No, porque eran ingenieros todos, de Canadá, de Armstrong, todos italianos, suizos y tal, todos ingenieros. Y después todos estaban ahí para dibujar y sacar, porque Portugal para un suizo es un poco África y tal. Entonces estaban ahí para ganar. Cada uno hacía un proyecto y yo montaba los proyectos de todos. Estructuras eran brasileños, alemanes. Después electricidad era Siemens, sonido Philips y tal. Yo metía. Y después descubría una cosa que es que pienso que define bien la arquitectura. Los arquitectos decían ayer, no sabe nada de nada, sabe un poco de todo. Y hay que coordinar. Esta idea de la especialización que hoy se habla tanto, está matando a la arquitectura. Soy especialista, no sé, de acústico, no sé qué, de interiores, especialista de interiores. Como la ventana no tiene 2, especialista de interiores. El metro ha sido una primera etapa. Primero ganar el concurso a Álvaro y a Sotillo, que no ha sido fácil. Segundo, convencer los socios que la arquitectura, que no somos locos, somos tontos. Con estos montajes he establecido una estrategia, he construido un Neufert del metro, de una puerta de entrada, una escalera, un ascensor, un pasamano, los armarios tecnos, las medidas eran todos múltiplos de 15, las piedras eran 90 porque 89, que era 1 centímetro menos de las sierras, y con esto probé que se podía construir mejor y era todo repetido. El pasamano eran 20 kilómetros de pasamano, siempre como salsichas. Pienso que conquisté un poco el respeto. Esta es arquitectura, no es solo dibujar, más tener esto campo abierto y hacer sugestiones y ser oído. Después es el proyecto más común, me da una felicidad. Hay un misterio ahí, que está siempre limpio, no sé por qué. Un país latino y Porto escriben, Manuela, Massandra y tal, nada. Pues si está limpio, Eduardo, es porque la gente lo respeta. Lo limpia también. Sí, pero por ejemplo... No, que la basura da basura. Yo pienso que hay siempre... Yo nunca vi que fumo mucho, nunca vi un cigarrillo ahí. A mí hay una cosa de lo que estabais diciendo que me parece muy positivo y subrayo, yo creo, eso de optimismo, especialmente dirigido a los arquitectos más jóvenes, ¿no? Y a veces se habla, y lo hablamos en la escuela, la importancia que tiene el proceso como transformación de la realidad. La realidad es algo que puede ser extraordinariamente positivo, fantástica, naturalmente elaborada a partir del proceso que es la arquitectura, de la toma de decisiones arquitectónicas, pero que la realidad en muchísimos casos, la mayor parte de los casos, no tiene por qué convertirse en un impedimento, sino que precisamente la arquitectura tiene esa capacidad, y el arquitecto, si es inteligente y lo hace bien, tiene esa capacidad para transformar esa realidad en un crisol muy positivo para hacer arquitectura. Y seguramente en ese sentido, claro, las épocas de crisis hacen que esa realidad, que debe ser adecuadamente interpretada y en términos de arquitectura, y ese proceso que puede convertirse en algo tan rico y para el que precisamente hace falta, yo decía, ese interés por la arquitectura, ese conocimiento también de la historia de la arquitectura, de los proyectos que se hacen. A mí me parece que ese es un proceso, algo realmente fantástico, porque también transmite una idea que no solamente el iluminado es capaz de hacer arquitectura, que la arquitectura también es una cuestión naturalmente de esfuerzo, de inteligencia y de conocimiento, y que eso hace que la arquitectura sea posible. Es verdad que puede existir el genio, el personaje capaz de intuir inmediatamente una arquitectura y una respuesta arquitectónica, pero también es verdad que la mayor parte de las veces tiene que ver con un análisis y conocimiento de la realidad naturalmente ilustrado
por el conocimiento arquitectónico, pero transformando esa realidad que a veces en las escuelas de arquitectura se explica como si fuera un impedimento, como algo que realmente es un crisol que puede ser muy positivo, ¿no? Es decir, esta manera bonita de enfrentarse al monasterio, pero también entender el monasterio en términos de la ciudad que estaba al lado, de cómo, tan bonito como lo del monasterio, yo creo que eran esas partes intermedias que explicabas, que adquirían una condición más urbana, en relación con el paisaje urbano. Es decir, esas reflexiones son las que tiene que hacer el arquitecto. Esa, digamos, las preguntas son infinitamente más importantes a veces, es donde está realmente la solución arquitectónica. Y la realidad puede ser muy rica. Lo malo es cuando la vemos de una manera inmediata, soez o con una solución también inmediata, que es lo que ha pasado muchas veces en estos años, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un discurso muy positivo, especialmente para los estudiantes y para los jóvenes arquitectos y para nosotros también, porque cada día al final nos encontramos con esa realidad de intentar comprender las cosas mejor o preguntar mejor. Rafael, ¿qué piensas tú de No, esto? bueno, para que los arquitectos intervengan en esa realidad hay también seguramente que ganarse el respeto de la sociedad para que hagan este tipo de encargos, y también que en algunos momentos lo que uno ve de lo que son las decisiones en un país bueno, pues digamos más modesto que el nuestro, son decisiones a veces más iluminadas. Es fácil que en otros países, por ejemplo como en Italia, una red de metros se resuelve encargando a arquitectos distintos, buscando, bueno, parece que vosotros también estáis haciendo, en Nápoles estáis haciendo estaciones de metro. No, la actitud es completamente la contraria. La actitud de Oporto es decir, vamos a usar un vocabulario arquitectónico y ese Neufer al que se ha referido Eduardo, y vamos a prescindir de convertir cada estación en una obra de arte, vamos a darle esa generalidad, siendo juiciosos al elegir el pavimento, siendo juiciosos al elegir el revestimiento exterior o la señalética, ¿no? El hincapié hecho en esa señalética tan potente y sin embargo al final tan próxima por el uso del material del azulejo. Claro, esa comenzaba diciendo cuánto los gobernantes o cuánto las instituciones que tienen en su poder la elección del arquitecto tienen que confiar en él para encomendar algún tipo de trabajo con tal amplitud como es en el fondo el trabajo del metro. No sé si en eso, a pesar de que los arquitectos hemos disfrutado seguramente de mucha consideración en España en los últimos 20 años, me parece que todavía en Portugal sois más respetados que en España. Yo, a mi experiencia en Santa Colomba, no puedo decirlo que sí fue muy respetado. No tanto los impresionantes. A mí me gustaría puntualizar con respecto al metro, Eduardo, cuando has dicho que lo respeta la gente, la experiencia en Bilbao, que para mí la obra de Foster del metro es uno de sus grandes trabajos, simple, minimal, con solo 3 materiales, en una ciudad problemática, cuando se inauguró, con todo tipo de pintadas permanentemente, de la izquierda radical, el metro fue algo, o sea, siendo blanco, que estuvo respetado enormemente por toda la población que lo usaba. Y eso es porque la gente lo hizo suyo. Es decir, la gente que lo usaba prohibía al que iba con el spray que lo usara, no la policía ni la limpieza. O sea, es cuando la gente, yo creo que te han respetado el metro porque lo han asimilado como algo de ellos. Es decir, cuando les ha llegado al alma, ¿no? Que en eso, Cosme, es verdad que la arquitectura tiene que protegerse y que el trato que se da a una arquitectura depende del valor que reconoce en ella los usuarios, eso es seguro. Tampoco puedes extenderlo como una norma, o sea, mucho del centro de Madrid, por ejemplo, está destrozado por el trabajo de los grafiteros, y dices, bueno, no entienden los grafiteros que realmente estas calles
no sé, las próximas a la Gran Vía, que son tan suyas y que sin embargo al final tengan que, por mostrar esa libertad individual, ser tan poco respetuosos con los demás. Por eso es verdad que una obra de arquitectura que cumple con su función pues requiere menos intervenciones para los ajustes que reclaman el uso del tiempo, y la mejor protección para una obra de arquitectura es efectivamente tenerla en uso. Pero bueno, pero Rafa, no, volviendo al tema del metro, yo es que creo que es muy significativo lo que habéis comentado: Metro de Porto, Metro de Bilbao, un solo autor, ¿sabes? Y un lenguaje común, frente a Nápoles, un zoo de arquitecturas, cada una de las estaciones hecha por un arquitecto distinto. Sin duda yo prefiero Oporto, Bilbao, que aun siendo un solo autor es una forma mejor de expresar lo común, lo que nos une, que teniendo a muchos parece que más intervienen y sin embargo Cuando visité la arquitectura es peor. el metro de Bilbao, Eso es también inseguridad de los propios, digamos, de la propiedad. Es una inseguridad total y es una falta de confianza en términos conceptuales, vamos, No, miedo, pero identidad, como el metro de París, es inseparable de Guimard. Quiero decir, las infraestructuras requieren un género de anonimato que las hace más propias. O sea, cuanto más regular es el lenguaje, más las sentimos propias. Y si no, son manifestaciones de un ver autor en u otro. movimiento. Uno va a trabajar o viene de trabajar y quiere llegar a casa. Entonces hay que reconocer los espacios del lettering, los matices, saber dónde estoy. Y eso te da seguridad. Tú en Nápoles, haz 1 kilómetro, Mendini, no sabes dónde es la puerta. A otro kilómetro, Tusquets. Pero llevando esto a... No sabe nada. Pero llevando esto más carísimo. Sí, sí. Carísimo y peor como identidad visual de la infraestructura. Pachi, tú ganaste un concurso para hacer una serie de estaciones, todas iguales. Todas ¿no? iguales. Es un poco... Competíamos, efectivamente, eran 7, pues no sé, estaba Zaha Hadid, bueno, había mucha gente. Y al final fue una decisión, porque hubo un arquitecto en el jurado bastante... Nuestra aproximación fue hacer las 7 iguales, muy modestas, con un único material. Bueno, la misma idea que vosotros. Estaba yo, Álvaro Rocha, estábamos juntos en el concurso y ganamos eso. La verdad es que la crisis nos lo llevó adelante. Pero llevando esto más lejos, esto tiene que ver también con la ciudad. Es decir, hoy veníamos hablando del interés que tiene Pamplona, por ejemplo. Y Pamplona tiene un interés, y esto tiene que ver realmente con lo común. Cuando una arquitectura, no tiene metro, pero cuando una arquitectura, cuando toda una ciudad, y esperemos que no tenga, porque alguien puede coger la idea, entonces, y quiere hacer más vale que no tenemos dinero. Pero pasa un poco lo mismo con la ciudad, esas ciudades que se aprecian tanto porque en el fondo lo que es común, porque no hay tantas singularidades, que yo no digo que no tenga que haber edificios singulares, efectivamente, que tienen esa capacidad de significación, pero cuando al final ves las ciudades que tienen unos espacios públicos de calidad, un ajardinamiento que veníamos diciendo de calidad, la arquitectura, toda ella tiene un cierto nivel, no es excepcional, pero tiene una calidad. Realmente eso tiene que ver también con lo común, y yo diría que con una cierta intensidad, con un sentido cívico de la arquitectura. Es decir, que creo que en estos tiempos es muy oportuno, y también con un cierto sentido de la arquitectura como servicio. Es decir, pensar que esto público, esa condición pública, esa condición ciudadana, de las cosas bien resueltas, de las cosas hechas incluso con una lógica que tiene que ver con lo inteligente, pues naturalmente hacen que la ciudad sea mejor, ¿no? Pachi, sobre esto es que Rafael Moneo lo ha comentado muchas veces, la modernidad de Pamplona. Bueno, pero Pamplona, yo creo que el gran cambio de Pamplona está en los últimos 30 años, digamos. Y en los últimos 30 años, pues efectivamente entiende que una visión más claramente territorial es la que corresponde a lo que es la evolución de una sociedad que va alcanzando niveles de bienestar y de renta que reclaman otras cosas. Y entonces, pues bueno, la política hasta entonces de polígonos, o la política de crecer simplemente con operaciones dictadas más desde la arquitectura de un urbanismo de medio alcance, Pamplona tiene esa visión de incorporar y de ayudarse también de una
topografía y de una condición de asentamientos que ayudan a lo que son los nuevos desarrollos que otras ciudades no tienen. No, pero la escuela ha sido importante. La escuela ha sido importante, seguro. La escuela ha sido importante porque todo ese desarrollo ha venido acompañada de un nivel de trabajo profesional alto. O sea, los nuevos barrios de Pamplona en general tienen un nivel de arquitectura y eso es el desarrollo, o digamos que la contribución a lo común o a la comunidad de un servicio profesional seguramente de más nivel del que tienen otras ciudades. O sea, otras ciudades con escuelas de arquitectura, pues las escuelas de arquitectura no han tenido el impacto que la escuela de arquitectura ha tenido en Pamplona. Eso es claro y me parece que hay que interpretarlo así. O sea, ciudades como Valladolid o ciudades como La Coruña, la presencia, ciudades que tendrían la suerte de tener una escuela y de poder a lo mejor disfrutar de un colectivo de profesionales capaces de incidir en la ciudad y realmente no se notan, y esto de la mayor parte de las ciudades con escuelas de arquitectura en España. ¿Y en Oporto, Eduardo? ¿Se nota la influencia de la escuela en la ciudad? No, porque no. Lo que llamamos la escuela de Oporto, eso de Tábora, Ciza, Souto. Tábora no tiene nada construido. El Porto tiene un edificio, una casa. Nada de a Tábora una cosa pública. Cuando acabó de estudiar fue al ayuntamiento y dibujó una plaza delante del ayuntamiento, colocó una escultura de un poeta muy bien estudiado, y metió 6 pinos que Mussolini ha ofrecido a Porto, no sé por qué, a Salazar, que Muzio ha hecho un plan para Porto, y había relación. Y después Cisa construyó la escuela de arquitectura porque Tábora lo invitó. Y el museo que ha sido ministro de Lisboa. Y ya está. No hay una grande tradición de conexión entre la escuela y la ciudad. Bueno, no sé. Haya habido, perdón, después de la revolución, la parte de abertura a recuperarse los centros históricos, ahí sí. Más después, de nuevo, se redució, no sé por qué. Cosme, quizás es el momento de que pidas intervenciones del público. Vale. El que quiera preguntar, si levanta la mano, le pasamos el micrófono. Mientras la gente... no os vemos bien, pero a lo mejor nos podéis ayudar porque estamos aquí con los focos. Mientras la gente se decide a preguntar algo, me gustaría ir a un detalle, Eduardo. Bueno, hay que dar la bienvenida a nuestro colega, el presidente del Senado, Pío García Escudero, que está aquí ya con nosotros, pero no le vamos a obligar a que rompa el hielo. Esto pensamos que debe ser alguien... Pero sí podemos pedírselo a Antonio Cruz, que está ahí abandonado. Venga, Antonio, rompe el hielo. Siempre tienes algo que decir, Antonio. Venga, acérquele la alcachofa a este señor. Realmente es que de pronto me metes en un toro que no sé ni cómo pararlo siquiera, no ya cómo torearlo, o sea que es muy difícil. Por favor, a ver si alguien tiene algo, porque es que no se me ocurre nada, lo siento. Venga. Carlos, tenía que ser Carlos. Es que estos andaluces luego... Para hacer un favor, para hacer un favor. Venga. No, a mí me ha sorprendido la intervención de Eduardo mucho y muy gratamente, porque Eduardo conozco su obra, pero le conocí ayer por la noche, o sea, personalmente, ¿no? Y me ha llamado la atención su franqueza, su sinceridad. Cómo explica el proyecto y cómo cuenta sus dificultades y con qué franqueza cuenta sus dudas y esa pelea que seguramente todo proyecto tiene y que casi siempre se oculta y queda en ese secreto de cocina en el interior del
del arquitecto, ¿no? Y sencillamente eso es lo que me ha llamado la atención y me gustaría, bueno, pues felicitarle por esa sinceridad que no es muy común, creo, ¿eh? Eduardo, tienes que decir algo sobre eso, antes del elogio. ¿Cómo se torea? ¿Cómo se...? No, yo tengo intentado la vida de arquitecto llegar a la naturalidad, es decir, como Rafael habló del radicalismo y tal. Yo fui educado en el postmodernismo y toda esta preocupación minimal con mi pasión por Mies van der Rohe viene de una reacción al postmodernismo. Y pues descubrí, que era una cosa muy bonita, que Mies, que decía God is in detail y defendía la verdad del sistema constructivo del lenguaje, esto me encanta, porque es un tío muy contradictorio. Me encanta que mentía mucho. Los edificios de Mies son mentiras totales, los ángulos son todos falsos, las estructuras todo falsas. Y me encanta hacía casas de vidrio, vivía todo cerrado y tal. Me encanta esta contradicción. Y pienso que las mejores cosas ahora que me interesan, hablaba de las ventanas, de un grupo de arquitectos, que me interesa son descubrir que las cosas tienen que ser naturales. La historia de la arquitectura es hecha de grandes gestos, mas el soporte es una cosa natural. Y lo que me enfada hasta poco tiempo viendo la revista y tal, es la falta de naturalidad que ha dado la crisis, pienso. Esta folía de hacer cosas no es la hospital. Los espectáculos no me preocupa nada porque los papas y los reyes han sido queridos siempre espectáculos. Y la historia hecha de palacios, de iglesias. Mas esta falta de naturalidad no tiene nada que ver con ecología, sostenibilidad, nada. No me interesa nada de eso. El natural de la arquitectura ser un servicio que responde a una acción. Después es coherente. El lenguaje, el sistema constructivo, el material es un triángulo que se equilibra, no es causa y consecuencia. Y después, si hay algo con el tiempo, puede dar un mensaje, ¿no? Puede ser negativo, puede ser. Mas todo esto tiene que ser muy natural. Rafa, ¿qué tendrías que decir tú sobre la naturalidad? Hombre, yo creo que es El secreto. una virtud que a lo mejor hay que asociarla con la gracia. No todo el mundo puede ser natural. La espontaneidad es a lo que uno aspiraría, poder presentarse ante los demás, digamos, sin el filtro de la precaución. Eso es la naturalidad. Pero que es justamente lo que tu arquitectura no es. Que es Bueno, intelectual, está llena de precauciones. Pero eso ¿no? es otra cosa. Creo que también hay que distinguir entre la obra y la vida. Ayer, hablando Eso es verdad. de Enric Miralles en Barcelona, pues yo decía, yo no puedo ver una obra de Enric Miralles, tengo que ver todas las obras y lo tengo que asociar completamente con su persona. Hay otros arquitectos que realmente su biografía nada nos dice. O sea, tú coges Mies van der Rohe, por ejemplo, pues realmente son biografías planas. No digo que sean biografías sin a lo mejor una interioridad discretamente oculta a los demás, pero realmente en su obra lo que hay de su persona no obliga realmente a ponerla en conexión directa con ella. Creo que en ese aspecto la obra de Eduardo sí tiene que ver con... Yo veo que al final el compromiso ético de Eduardo gravita mucho sobre su obra. Lo que ocurre es que si yo pienso en el primer Eduardo, incluso algunas de las posadas tan distantes ya en el tiempo de esta del sur de Portugal, de esta Las Bernardas, las primeras obras yo las veo más rígidas, en el sentido de servir
más a principios estéticos, siempre también con esa voluntad de transparencia constructiva y de honestidad, de esa virtud en la construcción que ha estado presente siempre en su trabajo. Pero lo de ahora es en el fondo tan incluyente y tan poroso, tan capaz de no resistirse a nada, que por eso he empezado diciendo que lo que me ha sorprendido es una tolerancia que afortunadamente le llevaba a prescindir de cualquier tipo de prejuicios. Me gusta que la arquitectura de Eduardo ahora no esté sometida a prejuicios que a veces son muy valiosos para hacer otro tipo de obras, no la suya. ¿Qué piensas? Esto más gordo. No, piensa, es verdad, que los momentos, hay momentos diferentes. No, una cosa horrible es la autocrítica, que decir del pasado. ¿No? Me gusta mucho el mío pasado, radical, y ha sido en el tiempo justo para, en estos momentos precisos del posmodernismo y de toda esta recuperación del movimiento moderno y tal. No, ahora son más... La vida no es tan negro y blanco, no es tan muro y no muro, no es tan luz y negro, como me recuerdo del libro de Tanizaki, el elogio de la sombra. Es importante las penumbras también, es importante abrir una ventana. Por ejemplo, yo vivo en una casa construida para mí, que he hecho para una arquitecta, una cliente arquitecta que me pidió una casa. Y después, problemas, no fui a vivir ahí, no sé, se paró y tal, me preguntó, ¿quieres comprar? Y sí. Y descubrí muchas cosas de esta experiencia de por qué, por coherencia estética, yo tengo en mi habitación con un vidrio, pues abrir 4 metros. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para tener más calefacción. De mañana hago así, medio metro de vidrio por 12,5 a naciente es una luz increíble. Él podría abrir más 4 metros. Son pequeños detalles que digo, por ejemplo, voy a contar una pequeña historia, ¿tengo tiempo? Sí. De esta habitación son 3 plantas, era hecha cuando estaba en Suiza, profesor, muy coherente, un cubo puro y duro de piedra, mármol, y después 2 planes de ventanas con madera. Y una puerta, y de la piedra como Miss Banderón, el IBM, esta puerta del muro de mármol. Y después, acostado a este muro, tenía los baños. Y yo vivía en el último plan y abrí lucernarios, que es siempre una manera un poco cobarde de hacer arquitectura con lucernarios. Después, las 2 habitaciones. Tenían los baños con un azul, con un jardín, y se metía 4 ventanas, era un error, porque toda esta pieza abstracta, sin escala, porque las puertas de las ventanas son lo que dan la misura a las cosas. Y le dice al constructor, para construir, y cuando llegase a la altura de las ventanas, me avisar si yo hacía las ventanas o no. Y él me telefonó y me dice, mañana empiezo, ¿ventanas o no? Y yo, ventanas. Y continuó. Y al final, el edificio con los baños, con ventanas, vive ahí un señor que se llama Álvaro Siza. Y todos los arquitectos, cuando él fue allá a vivir, preguntaron, ¿y cómo es vivir en una casa de Eduardo? Muy complicado, no hay rodapiés, no tal, ha hecho un humor. Mas hay una cosa muy buena que me gusta mucho, los baños, tiene ventanas. Quiero decir, yo perdí la pureza y la coherencia abstracta del arte, de la arquitectura, y gané más un amigo que es Álvaro, que está feliz con ventana, y perdí esta coherencia, que no me interesa, pues, o me interesa menos ahora. Pero igual que Miss Van der Rohe es una mentira, ¿no? No, es muy mentira, ¿no? Tiene unas mentiras. No. Tiene unas... Nietzsche decía esto, la cara que dice la mentira está diciendo la verdad. Y este es muy
muy válido. No. Oye, pues con la defensa de Eduardo Luis, y de Rafael. Ya que antes me pusiste en un compromiso. Hombre, claro, se había quedado Antonio ahí enlazando un poco con lo que la heridita. Venga. Has preguntado y con lo que has acabado de contar sobre las ventanas. Viendo esas fotografías de la construcción del convento, de construcción ibérica, esa construcción que hemos visto desordenada, a mí me gustaría que te extendieras un poco sobre hasta qué punto en este proyecto las decisiones sobre la propia obra han sido importantes, qué grado de importancia han tenido en esta obra el proyecto inicial y la toma de decisión sobre la propia marcha, que ha debido ser importante. La marcha de la obra. No, ha cambiado mucho, porque no solo por teoría, más porque calía. Los muros se descubrieron que era de tierra y todo. O sea, había una coherencia de un tipo de ventanas o de texturas aquí. Después se ha reconstruido de nuevo. Segundo, toda la operación muy radical de las casas patio, de hacer todo el patio cerrado, para no ver siempre la vista de las salinas, que es muy bonito. La rechazaron, fue demolida. Yo no he hecho vacaciones, estuve en el mes de agosto haciendo el nuevo proyecto, porque la obra no podría parar. Y ahí sufrí muchísimo. Es la primera vez que dibujo una ventana rectangular, porque cuadrada ya, la vertical ya, bueno, rectangular. Entonces me recordé del texto de Bruno Taut sobre Berlín, que decía que como ha bajado las alturas de las habitaciones, no podía hacer la ventana vertical, entonces la Godot, porque intenté encontrar un poco la coherencia del interior, que Luz habla tanto. Y tenía que resolver las cuestiones, no podía estar a llorar o hacer autocrítica y tal, porque estos tíos te obligan como el metro. Más la historia del coyote no es, me gusta mucho, porque es verdad, hay que convivir y vivir en el edificio. He obtenido son 600 kilómetros entre Porto y Tavira. Y me ayudó, esta no es ironía, la Ryanair, porque ahora hay un vuelo Porto-Tavira, que es muy fácil ir. Y el restaurante necesita que la gente debe estar ahí, a tomar el pulso, a ver, este es un olor, vamos a cambiar. En la última parte entró la crisis, los bancos suspendieron todo y ha sido muy difícil contar. Y cambiar, por ejemplo, de materiales, el hormigón, las maderas acabaron, ahora todo cerámica. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, pues como no tenemos más, yo creo que hay que dar las Un gracias consejo a todos. para los estudiantes o para los jóvenes arquitectos de parte de Souto, que si van a ver Cannes, no vayan a la India o a Bangladesh a ver Cannes si no han visto primero Cannes americano. No, esto es una ¿Estás historia. de acuerdo, Rafa? Sí. Esta es una historia que ayer estábamos hablando y me preguntó si me gustaba Cannes, y dice, me gusta el Cannes americano, porque lo otro he cometido el error de ver primero Corbusier y Chandigarh y después fui a ver Cannes. Y hay cosas que no se pueden hacer. La sopa se come primero, no después. En todo caso, queremos quedarnos con la defensa de la naturalidad que habéis hecho los dos y daros las gracias a todos, Pachi, Eduardo, Cosme, Rafael. Gracias a vosotros. Media hora de pausa y nos volvemos a ver.